Diarios que destituimos, separamos a magistrados corruptos que fueron quienes hicieron de esa corte su festín. E igualmente quiero hacer recordar que con mi voto, pese a las presiones, destituimos al fiscal de la Nación, Ramos Heredia, por el escándalo que ustedes conocen en la historia ya. La corrupción no es de ahora, la corrupción es estructural, y ahí era un ejemplo, pero salimos al frente cuando recién iniciamos, porque tenemos una línea clara, una línea transparente y una línea que le hemos demostrado en todos los actos de nuestra vida. En ese sentido, pues, ¿recuerdan ustedes cuando meses después que hemos sido consejeros, por esa forma especial en que se eligieron los miembros de los colegios de profesionales, aparece elegido? Porque quiero hacer recordar que la Constitución establecía que los colegios profesionales eligen en forma directa y universal, pero ahí se cambiaron las reglas de juego y se eligieron consejeros delegados, y ahí 10 consejeros delegados se repartieron, y ahí fue cuando fue elegido el señor Quispe Pariona, recuerdan ustedes, que fue denunciado por violación y otros actos. Pablo Talavera como presidente, y quien habla, fuimos frontales para impedir su juramentación. Y ahí fue cuando las defensas dijeron, no podemos destituirlo si no lo juramentamos. Lo juramentamos y 2 días después lo destituimos. Así, presa a la presión. Y en ese lapso me presentaron 3 tachas. 3 tachas para separarme del Consejo, a condición que vote a favor de Quispe Pariona, pero no cedimos, arriesgamos y fue largamente demostrado lo que hicimos, y después de muchos meses de ajetreo, etcétera, etcétera, limpiamos nuestra imagen frente a ello. Eso es muy importante entenderlo, porque esa es la condición que tenemos nosotros en este momento. Y quiero señalar que cuando fui elegido como presidente del Consejo General de la Magistratura, y ustedes deben, ya se ha dicho largamente acá, que habían 2 grupos y que nadie de fuera pudo influir en la elección nuestra. Sin embargo, habían 2 grupos contrapuestos, es cierto. Y quien habla fue elegido en la 4ª y última votación. A nadie le hicieron caso, porque quien habla era el consejero decano y tenía que asumir siempre la presidencia si no había elección. Eso que quede muy claro. ¿Por qué lo digo esto? Porque justamente nosotros hemos siempre planteado una posición, porque siempre hemos dicho nuestro punto de vista, porque siempre hemos señalado rutas para el Consejo, porque esa ilusión y esa esperanza de la Universidad Peruana de enderezar el problema del sistema de justicia, de contribuir, le hemos llevado adelante, pero no tuvimos eco. Solo cuando fui presidente, ahí están los mensajes, ahí está nuestro discurso inicial, señalamos las líneas madres para trabajar por la reforma del sistema judicial. Planteamos propuestas concretas, determinantes, algunas de estas, parte de ellas se discuten en este momento. Sin embargo, la principal, ¿cuál fue? Y el Banco Mundial lo sabe. La instauración de la escuela judicial es la única forma de combatir la corrupción. Vamos a elegir nuevamente jueces con la nueva junta. Vamos a sacar de los abogados de la calle, los abogados que trabajan, los abogados que buscan trabajo. No, planteamos la escuela judicial, que el juez y fiscal salga escolarizado, salga de una escuela, igual como lo hace la Academia de la Magistratura, y como son enormes ejemplos en Barcelona, en Europa, y aquí nomás en el Ecuador. Lo planteamos, fue aplaudido, y ahí trabajamos la propuesta. Y yo les digo así, algún día tienen que recoger este Congreso. El mal de la selección de jueces y fiscales no se resuelve con cambios, se resuelve de forma estructural y a largo plazo. Y ahí está la escuela judicial, para tener nuevos canteras que vengan
que salgan apóstoles, que salga gente que no esté contaminada ya en la calle donde escogemos jueces y fiscales. Esa fue nuestra propuesta. Sin embargo, quiero decir algo fundamental en este momento. Cuando estalló el escándalo del CNM, no nos tembló la mano y al día siguiente que salieron los audios de la vergüenza, iniciamos un proceso de destitución, con dolor, por supuesto, a 2 de nuestros consejeros. Destitución. Y lo suspendimos como medida cautelar. Uno de ellos fue Iván Noguera. Y que recuerdo que me amenazó: si tú me destituyes, dijo, tengo audios, y aquí han armado un show. Pero bueno, ustedes son los que valoran esto, yo no voy a detenerme en ese aspecto. Igualmente, tampoco huimos al problema del juez Inostroza. Iniciamos proceso de vacancia. Lo suspendimos. Y si está suspendido es por nosotros. Porque el CNM tenía esa atribución. Pasaban 2 semanas o antes y hubiera sido destituido. Sin embargo, bueno, fuimos a la Comisión de Justicia convocados. Ahí nos pidieron una renuncia. Fundamentamos que pedimos más tiempo. Nos dijeron no. Esa misma noche fui a mi casa, conversé con mi familia y renuncié. Sin embargo, 2 o 3 días después, igual me removieron y hoy día también pretenden destituirme. Por favor, veamos la secuencia de los hechos, nuestra praxis y qué es lo que hacemos, a dónde vamos. Pues bien, también quiero decirles algo que es fundamental. Que cuando se quiere comprometerme con ese juez Anahualpa, que no lo conozco, no sé quién será, hemos convocado a miles de jueces, ni recuerdo, se pretende pretender, y mi defensa lo va a demostrar categóricamente, esa falsa imputación y esa maldad, lo va a demostrar él legalmente. Pero quiero decirles que obra en Contraloría, porque han incautado todos los documentos, las resoluciones, porque cuando ya no estuvieron estos consejeros, abrimos proceso de nulidad de los nombramientos de Canahualpa y Mamani, porque no teníamos ningún compromiso con ese señor, porque teníamos que combatir la corrupción, pase lo que pase, y el pueblo peruano así lo exigía, porque era lucha frontal. Y en tanto estuvimos en el CNM, eso hicimos con todo. No nos tembló la mano en absoluto. Afrontamos directamente el problema de la corrupción, el problema que está planteándose. Por eso me preocupa cuando aquí se ha demostrado que no tengo ni un audio, no tengo ninguna prueba, ninguna conversación con nadie. Y aquí se ha pasado quiénes la tienen. Y sin embargo, dicen, a la persona le preguntaron, dice que por lógica, bueno, también me denuncian a mí. ¿Por la lógica? A un inocente realmente es muy preocupante esta situación. Y algo quiero hacer recordar también que es para mí fundamental. Antes de la crisis del CNM, hubo una crisis, un escándalo mayor o mayúsculo. El escándalo de la OMPE. ¿Recuerdan ustedes que se descubre que en la OMPE se falsificaron firmas, que en la OMPE se entregaron planillones con espacios en blanco para ser llenados, que en la OMPE un señor Cabaza, a partir de las 6:30 de la tarde, llegaba a la OMPE cuando todos habían salido? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué hicimos? Con toda la oposición, con todo el lobby encima, con todas las amenazas, iniciamos un proceso de vacancia al señor Castillo. Logramos suspenderlo. Y algo más. Y lo hicimos público en los medios de comunicación. Pedimos a una entidad académica y a otra de la cooperación internacional para revisar las firmas. Oigan, ¿qué pasó? Pedimos en Comisión de Justicia unos días para terminar ese proceso.
Fuera otra la historia en este momento. Se jugaban las elecciones, señores. Las elecciones democráticas. Se había demostrado qué es lo que ocurría, lo oscuro que estaba en ese momento. No, renuncien. Bueno, hemos tenido que renunciar. ¿Qué pasa hoy día? Recién se descubren que de un planillón hay 40 firmas. No, recién se saca. ¿Será tarde en todo caso? ¿No será tarde? Pero sí iniciamos con fuerza. ¿Y no creen que haya mucho interés de que se cierre en ese momento el CNM? Porque así quedaba eso en suspenso. Miremos la historia, miremos los procesos. Yo como académico miro los procesos, miro causa y efecto, y aquí encuentro. Porque no hay causa o efecto, es decir, no tienes nada, no tienes ni un árbol ni nada, pero por lógica, bueno, también estás comprometido y te meto todo lo de cohecho. Increíble, increíble, por favor. Mi defensa va a demostrar así con contundencia esto que significa. Por lo tanto, señor presidente, antes de dejar a mi defensa, señores congresistas de las diferentes bancadas, quiero decirles que quien habla siempre fue transparente, fue justo, trabajó con ética. Como antropólogo, de repente, no fue bien visto que llegar a ser el presidente del sistema de justicia en el país. Tuve muchos problemas, tuvo muchos rechazos. Que la academia en ese momento asuma un papel protagónico también. Pero sin embargo quiero decirles que no he cometido absolutamente. Aquí se ha demostrado en la comisión de acusaciones, en la comisión permanente y acá. Ustedes han escuchado. Ninguna mención, ningún audio, ninguna conversación con nadie. Al margen del show que ha hecho mi ex colega en este momento. ¿De qué se me acusa, por favor? Yo les pido limpiar mi dignidad, no, y que se haga lo justo, porque este Congreso, que ya inició una línea de transparencia hace tiempo, tiene que mostrar su transparencia, no imputando. Yo no soy el que estuve en ese almuerzo, como va a demostrar, jamás, en el almuerzo de la vergüenza, donde se negoció. Jamás, y nunca lo estaré, porque siempre he dado ejemplo a mis hijos, a mi familia, a mis alumnos y a la comunidad universitaria que es testigo y está ansiosa de este resultado porque saben y me conocen. Es todo, señor presidente, y dejo en este caso al señor abogado Fernando Ugaz para la defensa correspondiente. Gracias. Tiene la palabra doctor Ugaz por 38 minutos. Muy agradecido, señor presidente, por su intermedio. ¿Quién es el ciudadano Orlando Velázquez? Ha sido doctor en sociología, es doctor en sociología, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la histórica Universidad Nacional de Trujillo, vicerrector de la Universidad de Trujillo, rector de la Universidad de Trujillo, presidente de la Asamblea de Rectores y presidente de la Asociación de Universidades del Perú. El ciudadano Orlando Velázquez viene con su defensa ante todos ustedes a pedir que se le haga justicia. ¿Qué significa el antejuicio? ¿Por qué es importante un antejuicio? Ingresar a una audiencia penal, a un procesamiento penal. ¿Por qué es importante que altos dignatarios tengan la oportunidad de que ustedes en el Parlamento verifiquen algunos elementos de prueba urgentes, importantes, necesarios? ¿Por qué la Constitución y el legislador ha descrito que el Congreso debe verificar el material probatorio a este nivel? ¿Por qué? Porque son altos funcionarios. Por la delicadeza de sus funciones. Porque pueden ser fácilmente presa de muchísimas pasiones. Y entonces el antejuicio se convierte en un antelado de un proceso penal muy delicado. ¿Y qué es lo que debemos ver acá?
Claro, no debemos ver a la usanza de un juicio oral, medios de prueba, actuaciones, inmediación, contradicción. Nada de eso se pide. ¿Qué es lo que se pide? Quizás algo de lógica, quizás tratar de obtener de los indicios algún material de prueba por indicios, quizás algunas evidencias. En este caso que existe, no existe nada de ello. ¿Qué es, señores parlamentarios, por su intermedio, señor presidente, qué es lo que pide, según la sentencia plenaria casatoria número 1/2017, en su fundamento 24? ¿Qué es lo que pide? Pide que suponga una probabilidad de existencia de delito. Probabilidad de existencia de delito. ¿Qué significa una probabilidad? Una probabilidad significa que este hecho puede ser probable, puede ser probado. Eso significa probabilidad. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en el habeas corpus 156/2012? Dice que durante el antejuicio se deben respetar varios derechos, pero quiero mencionar dos: el del debido proceso y el del derecho a la defensa. ¿Qué significa el debido proceso? ¿Significa la elegancia en la acusación? ¿Significa un trasuntar una serie de preclusiones, de etapas, sin ningún sentido, sin ninguna lógica? ¿Eso significa el debido proceso? Un debido proceso a nivel de antejuicio implica un deber ser del proceso. Y un deber ser del proceso, señores parlamentarios, implica lo que todos ustedes quisieran que se hagan con ustedes cuando se les somete a un proceso constitucional como es un antejuicio. Y cuando estamos hablando de un deber ser del proceso, estamos hablando que mínimamente los materiales probatorios que se hayan verificado durante la subcomisión se valoren. ¿Y con qué se tiene que valorar? No con falacias, no con lógicas inversas, no con una serie de errores en argumentación. Lo que se pide, lo que se solicita, es que el material probatorio que existe sea valorado con un nivel de lógica, con respeto de las máximas de experiencia y con mucho sentido común, aunque este último punto quizás me van a cuestionar, porque algunos dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero qué duda cabe que no podemos decirle, señores parlamentarios, no podemos decirle la noche y día, no podemos decirle, señores, cuestiones ilógicas, contradictorias, imposibles, improbables. Con esos argumentos no se puede llevar a un alto funcionario de nuestro país a que se le lleve y se le levante la inmunidad y que sea llevado a todo un proceso penal. No es posible, y la razón del antejuicio no puede ser una razón política. La razón del antejuicio tiene que ser un juicio lógico, un juicio argumentativo, un juicio que se sustente en material probatorio. Pido permiso para la utilización de algunas diapositivas, señor presidente. Autorizado. Y nos vamos directamente al hecho 9, por favor. ¿Y por qué la defensa va a atacar principalmente el hecho 9? Porque gracias a la subcomisión, los anteriores hechos han afirmado en la subcomisión, cuando planteó el informe el congresista Pacori, describió que no existían elementos, inexistencia de elementos, inexistencia de indicios. Y entonces, si los principales acusadores, por decirlo de alguna manera, dicen que no hay indicios, prefiero ahorrar mi tiempo en los temas más graves. ¿De qué se habla? Se habla de que acá, a este nivel, deben existir indicios. No sé cuántos podremos saber qué significa un indicio. Un indicio es un dato cierto, es un dato corroborado. Puede ser un hecho,
puede ser una declaración, pero tiene que haber un mínimo de corroboración a ese nivel y sobre el cual nosotros podemos sacar algunas inferencias. Si el dato sobre lo cual yo voy a sacar algunas inferencias es un dato sin corroborar, una anécdota, un chisme, ¿qué nivel de inferencia se puede obtener de un chisme? ¿Qué nivel de inferencia se puede sacar de una anécdota? Entonces ese dato tiene que ser de tal envergadura, de tal nivel que yo pueda sacar una inferencia importante, grave para el hecho que se acusa. Hecho 9, por favor, las diapositivas. ¿Sí? ¿Se ven? ¿Sí? Ok. Hecho 9. Escuchen, por favor, señores parlamentarios, la acusación que se le viene para antejuicio en contra de mi patrocinado. Y dice así. Se le imputa como cohecho al ciudadano Orlando Velázquez por haber nombrado al señor Juan Miguel Canagualpa Ugaz en el cargo de fiscal adjunto del Callao y fue consecuencia de gestiones y o coordinaciones ante los exconsejeros Orlando Velázquez a cambio de una entrega de una contraprestación, de una coima, de un pago. En síntesis, mi patrocinado, el ciudadano Orlando Velázquez, lo ha nombrado a propósito de una coima. Eso es. Y a partir de ahí se le generan dos consecuencias, dice la subcomisión. Un juicio político de infracciones constitucionales y un antejuicio político a propósito del cohecho y la criminalidad organizada. Atentos, señores magistrados, que solamente es, señores congresistas, atentos, porque es solo un hecho imputado. Un hecho imputado. El nombramiento del señor Juan Canagualpa. Un hecho imputado. Un hecho imputado puede ser criminalidad organizada. Un hecho imputado puede ser una asociación delictiva de dos o más personas para cometer muchos delitos, varios delitos. ¿Qué tipo de criminalidad organizada es esa la que se imputa al ciudadano Orlando Velázquez? Y frente a ese hecho se tienen dos supuestos fácticos. El primero es que como en los audios se dice un grandazo y cuya documento que acredita que se dice en los audios un grandazo es el acta de control de comunicaciones de fecha 14 de abril del 2018, ¿correcto? Y un segundo supuesto dice el acta de videovigilancia del 18 de abril de la reunión del grandazo en la Costanera con el señor Walter Ríos. O sea, hay dos supuestos dentro de este hecho. Uno es el audio del grandazo y dos es el acta de videovigilancia donde supuestamente en la Costanera se reunió Walter Ríos con un grandazo. Esos son los dos supuestos que engarza el hecho imputado en contra de mi patrocinado y por lo cual se dice que como él es el grandazo y como se reunió en la Costanera, por lo tanto es el delito de cohecho. Vamos al primer supuesto fáctico y es un supuesto fáctico que para nosotros es verdaderamente una ilusión. Es una ilusión. Conste que no he dicho alucinación. He dicho que es una ilusión del tipo óptica y del tipo quizás gulliveriana. ¿Cómo se puede decir que una persona, sabiendo que es el más bajo de todo el ex Consejo Nacional de la Magistratura, y ustedes lo pueden verificar en su DNI, eso es lo trágico de este caso, eso es lo increíble, parece una tragedia griega. ¿Cómo es posible que siendo el más bajo de todos, voten los congresistas en la anterior subcomisión por decir que es el más grandazo? Es increíble. Esto es una lucha más allá de lo quijotesco. Es casi una literatura burlesca. ¿Y qué dice?
la comisión? ¿Qué dice el informe de la subcomisión? Se los voy a leer literalmente para que no consideren que la defensa quizás está exagerando. Es posible que las defensas exageren. ¿Y qué dice la página 82 del informe de la subcomisión? Que lo traigo a consideración de ustedes para que vean tremenda falacia. El 14 de abril de 2018, el juez superior Walter Benigno Ríos Montalvo se comunicó con el postulante Canahualpa, a quien solicitó los detalles sobre el proceso de nombramiento y se comprometió a realizar las gestiones a favor ante el más grandazo de todos del CNM y con el ex número 1. ¿Quiénes serían? ¿Quién es el más grandazo de todos? Orlando Velázquez. ¿Orlando Velázquez es el más grandazo de todos? Así es como se respeta a nivel de un antejuicio el debido proceso, valorando indebidamente las pruebas, con falsedades, señores parlamentarios. Es imposible que una acusación de este nivel vaya a la Fiscalía de la Nación, porque ni siquiera estos fiscales, por más cuestionados que sean, permitirían un paso de diligencias preliminares a una etapa de formalización de investigación preparatoria con tremenda ilusión óptica. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Porque incluso contra las pruebas, en contra de las pruebas que existen durante las diligencias preliminares llevadas por la subcomisión, en contra de las pruebas se está afirmando que el más grandazo de todos es Orlando Velázquez, en contra de las pruebas. ¿Eso qué significa, señores parlamentarios? ¿Qué significa darle o decir que dice cosas distintas a las pruebas? ¿Qué significa? Y dice así. Muy agradecido. Y entonces el audio es claro. Dice, voy a realizar una gestión con el grandazo, coma, con el más grandazo de todos. Pregunta, esa coma, ¿ustedes han escuchado en el audio y con el grandazo y con el más grandazo de todos? No, sería alterar la prueba. Alterar la prueba sería escuchar el grandazo y el más grandazo de todos. Pero ahí dice, voy a hacer las gestiones con el grandazo, coma, con el más grandazo de todos. ¿Qué significa ese con el más grandazo de todos? Es enfatizar, es dotar de la palabra, darle un mayor significado por si no se ha entendido. ¿Quién es el grandazo? ¿El más grandazo de todos? ¿Quién es? Bueno, si tienen alguna duda, en los siguientes audios vamos a ver las demás cualidades de este grandazo. Porque no solamente es un grandazo, el más grandazo de todos por talla, sino que además nos dice otra cualidad de este grandazo. Vamos al siguiente audio, por favor, con su venia, señor presidente. Autorizado. Juan, ¿qué te lo fue? Bien, bien, bien. Ahora vos con tu ponente, ¿no? Ajá. Ya, compadre, yo creo que va a salir todo bien, ¿no? Porque a pesar del poco tiempo se ha avanzado en todo lo que se ha podido. ¿Qué tal te trató el grandazo, el cantante? Nada. Muy agradecido. Segunda cualidad de este grandazo. Segunda cualidad de este grandazo. No solamente este grandazo es el más grandazo de todos, sino que además este grandazo, por si que no hubiesen quedado dudas, es el cantante. ¿Quién lo dice? Walter Ríos. ¿Estas pruebas están en la subcomisión? Sí. ¿Cómo se llama? Concluir, escuchar, afirmar cosas en contra de lo que dicen los audios. ¿Con qué fin se hacen estas cosas? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué actitud? ¿Qué más dicen las pruebas? Hay un tercer audio, ¿correcto? Y es importante, porque luego de que coordinaron con el grandazo, el más grandazo de todos, días antes del nombramiento, de la aprobación del señor Canahualpa,
y luego de reafirmar su cualidad, porque tiene varias cualidades este grandazo. Es el marandazo de todos y además es el cantante, ¿correcto? Además, en este tercer audio van a ver el indicio subsecuente. Hay indicio antecedente, hay indicios concomitantes y hay indicios subsecuentes. ¿Por qué? Porque ese grandazo no le hizo ninguna pregunta al señor Canagualpa. Porque ese grandazo que es cantante y que todos ustedes saben quién es, ¿correcto? Además, le tienen que agradecer. Escuchen el audio. Ahí va el agradecimiento. Autorizado el audio. Gracias. Muy agradecido. Ahí nomás. Y entonces hay que agradecerle. ¿Con qué? Con un almuerzo. Y entonces, luego de ahí, tenemos otras conversaciones que se dan en relación a esto, en relación al grandazo cantante. Entonces, ¿cómo hasta acá es posible que la subcomisión congresal haya verificado que ese grandazo es el más chiquito? Que ese grandazo que es cantante es alguien que no canta, ni en el baño. ¿Cómo es posible que con todas estas pruebas, ahora se dice, hay algunos congresistas que han dicho, estamos en duda, se está en duda cuando existe paridad de material probatorio, por lo menos a este nivel, ahí yo estoy en duda. Pero acá no hay ningún material probatorio colateral que pueda afirmar que el grandazo es el más pequeño. Es imposible, es una conclusión imposible este nivel. Y entonces, avancemos, concluimos que el grandazo, el más grandazo y el cantante son una sola persona. Es una sola persona. ¿Y quién lo dice? ¿Lo decimos nosotros? No, lo dice el informe de la fiscal Sandra Castro. ¿Qué es lo que dice? Informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el informe que se describía Pacori en la página 111 y 112 dice, ahí está lo que dice el colaborador eficaz, 108, y el mismo colaborador eficaz da un diccionario. Dice, tal término se entiende así, tal otro se entiende así, tal otro se entiende así. Gringa, ¿qué es? Cholas, ¿qué es? Tesis, ¿qué es? Y llegó el grandazo. ¿Quién es el grandazo? Dice Iván Noguera. Muy difícil de llegar a esa conclusión, sumamente complicada. O sea, ya no tenemos una cuestión de inferencia lógica, ya no tenemos, ¿correcto? Ya no tenemos alguna dificultad probatoria, porque ya la misma fiscal Sandra Castro ha dicho que el grandazo es el señor Iván Noguera. Pregunta, ¿con qué prueba tiene el informe de salud de la subcomisión para decir que ese grandazo era el ciudadano Orlando Velázquez? Ninguna prueba. No existe ninguna prueba, señores congresistas. Y he aquí lo delicado de la función nuestra para decidir en este tema. Resumiendo y concluyendo, el informe 01-05 del 2018 en la página 6 de la funcionaria describe que el colaborador 108-2018 dice que el grandazo es Iván Noguera, un colaborador eficaz. Esa prueba yo luego no lo voy a poder utilizar cuando lo estén procesando con prisión a mi patrocinado. No voy a poder morder las rejas para liberarlo, porque era mi función y mi deber defender a este gran ciudadano. Y en ese momento yo estoy diciendo ante este Parlamento que aquí están las pruebas para que no se le pueda acusar. De estas mismas pruebas, de ese informe de la fiscal Sandra Castro, que todos los que han escuchado dicen que no vale, que hay que excluirlo, que se ha violado el debido proceso, que no me han dado derecho a defensa. Yo no pido para mi ciudadano Orlando Velázquez aquella argumentación,
aquellos argumentos. Yo respeto mucho las estratagemas de defensa que tienen mis colegas, pero yo digo que valga. Y que valgan todos los audios y todos los vídeos, porque en los audios se describe que no es mi patrocinado. Y en el informe Sandra Castro también concluye que no es mi patrocinado. ¿De qué manera se puede decir que la noche es día para acusar a un ciudadano, a un ser humano? De nada habría valido un antejuicio para verificar y velar previamente que estos altos dignatarios, bajo zozobra de cuestiones políticas, se les pueda acusar, quizás. Digo quizás. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ahí está, por si alguno de nosotros no recuerda bien, porque esto está tan agitado y los días pasan y la memoria es muy frágil. Ahí están los tamaños. Ahí están los tamaños de los ex. Esto podríamos decir que lo obvio no se prueba, ¿no? ¿Cierto, señores congresistas? Una regla de derecho. Lo obvio no es objeto de prueba. ¿Y qué se le exige a la defensa? Que pruebe lo obvio. Que pruebe que el más pequeño no es el grandazo y no es el cantante. ¿Qué más dice? Dice también que quien fue el ponente era la doctora Aragón. Mi patrocinado, el señor ciudadano Orlando Velázquez, es la doctora Aragón. Segunda cuestión fáctica del mismo hecho imputado, el caso de la Costanera. El caso de la Costanera es un tema también increíble. Increíble. El tema de la Costanera dice... La imputación dice que el consejero en la página 87, 89 y 90 dice el consejero Orlando Velázquez Benítez, quien arribó a las 3:58. Señores congresistas, escuchen por favor, ya voy a concluir. Ya voy a concluir, por favor, téngame un poco de paciencia. El informe Pacori de la subcomisión describe que arribó el señor Orlando Velázquez a Costanera 700 a las 3:58, cerca de las 4. Pregunta, ¿ustedes saben qué dice las pruebas de la subcomisión también? Dice que el señor Walter Ríos estuvo desde las 12:30 en Costanera 700. O sea, estuvo 4 horas antes. Y aquí están las pruebas. El informe de videovigilancia de la doctora Rocío Sánchez y Sandra Castro describe 1:25 llega John Misha en la camioneta Nissan Navarra. Diapositivas, por favor, si se permite. Vamos. 1:25. Ahí está el video y el pantallazo. ¿Por qué llegaba el señor John Misha? Porque venía con el sobre de haberle pedido al asistente del señor Canagualpa el dinero. Fueron al cajero, sacaron el dinero y ya lo tiene el señor John Misha porque ellos no pagan de la suya. ¿Correcto? Y entonces saca del cajero, se va, le entrega al señor Misha. El señor Misha baja del auto, se lo entrega al señor Walter Ríos y ahí se ve 1:25 ingresando al señor Walter Ríos a Costanera 700. Y nadie puede dudar de que ese toldo es de la Costanera 700. Bastaría con ingresar a un Google Maps. ¿Y qué dice el informe de biovigilancia de las mismas fiscales, cuya prueba lo tiene la subcomisión? Dice que a la 1:30 el señor Walter Ríos estaba en pleno almuerzo. Estaba en plena departición con el grandazo, con el cantante, con el más grandazo de todos. ¿Qué más dice la videovigilancia? Que no ha escuchado, no ha valorado. ¿Eso es respetar el debido proceso? ¿Qué contiene el debido proceso, señores parlamentarios? El debido proceso contiene el derecho que tiene el ciudadano a que le valoren las pruebas a favor. A que las pruebas que están evidentes no se puedan entender en su contra si son tan evidentes.
Las horas son matemáticas. A las 3:41 dice el informe de biovigilancia que concluyó el almuerzo. Terminó el almuerzo. Se fue el señor Walter Ríos y dicen el informe de vigilancia y a las 3:41 se vio al grandazo. Y esa es la prueba que tiene la subcomisión del Congreso. Una prueba a favor del ciudadano Orlando Velázquez. Y entonces tenemos un pequeño línea cronológica, ¿no?, de tiempo. A la 1:25, ¿quién llegó? Milla, está claro. 1:25 con Walter Ríos, recibe el dinero. Luego a la 1:30 está en pleno almuerzo. Y luego hasta las 3:41 que terminó el almuerzo. No pueden comer todo el día, ¿cierto? Habrían estado muy indigestados quizás. ¿Cuál es la conclusión 1? La conclusión, continuemos con la conclusión. Dice, primero, que no es el denominado grandazo de la CNM con el que habría estado almorzando el señor Walter Ríos, mi patrocinado. El señor Orlando Vázquez no es ese grandazo, porque en ninguna parte de ese informe dice que a esa hora vino el señor Orlando Velázquez, porque terminó todo a las 3:41. Y no asistió el ciudadano Orlando Velázquez a ningún almuerzo de celebración. Eso es lo que tiene. Y es por eso que pedimos que no se valore al montón, al grupo, al total, que se valore individualmente. No todo lo que se acusa debe ser aprobado si se ve tan evidente material probatorio. Hemos escuchado acá apelando a Dios, pidiéndole a Dios. ¿Ustedes, señores parlamentarios, creen que Dios va a ayudar a las personas que actúan mal, que votan mal, que sabiendo que en su conciencia existen pruebas adecuadas, correctas, objetivas, votan en contra? Ojalá que ese Dios no apoye a esas personas. Entonces, ¿dónde estaba el ciudadano Orlando Velázquez? ¿Dónde estaba el ciudadano Orlando Velázquez? El ciudadano Orlando Velázquez se encontraba desde las 12:30 de la tarde, correcto, de la mañana, en una reunión. ¿Cuándo va? En una ceremonia de la Universidad de las Américas. Estaba en una ceremonia, hay prueba, invitación personalizada a favor del ciudadano Orlando Velázquez. ¿Qué tenía como menú esa ceremonia? Nada más y nada menos que la inauguración de un tremendo local de la Universidad de las Américas. ¿A quiénes invitaron para esa ceremonia? Al exministro Flores Arauz y su esposa. Eran madrinas de tal evento, padrinos de tal evento. ¿Qué nivel de diligencias preliminares es esa la que se ha hecho al nivel congresal? Y lo digo con muchísimo respeto, pero con la indignación natural de una defensa que se siente impotente. ¿Qué mínima actividad se ha hecho de llamarlo al señor? Porque se han entregado las fotos, se han entregado el periódico, se le ha dicho que está en el portal del CNM, porque no fue un acto oculto este tema que se dice de cohecho, porque están ahí las fotos. Las Américas publicó en su portal el evento, 12:30. Lo publicó con todo el rector, con el vicerrector, con el delegado japoneses. Y además hubo placa. Hubo una información de un sacerdote, hubo una homilía. ¿Y qué es lo que iba a hacer el ciudadano Orlando Velázquez en aquel momento? Iba a ser una charla. Una conferencia magistral. Tienen el video de la conferencia magistral. Los videos no tienen hora. No hay fotos. ¿Cómo se puede decir que existe indicios de estar en ese almuerzo cuando no se estuvo en el almuerzo? ¿Perdón? Los videos de la conferencia. El diálogo, por favor, señor congresista, señor abogado. Ok, al terminar. Voy a continuar al terminar. Mil disculpas, por favor, doctor. Y entonces, bastará con que ingresen en su laptop, por favor, en este momento, para que verifiquen que todo es oficial. Todo está colgado. Universidad de las Américas, inauguración del local. Ahí verán más de 40 fotos. Ingresen a YouTube también. Y ahí están las personas, ahí está la entrega de certificados, ahí están todas las pruebas
¿Cómo se puede afirmar de que existe prueba de que estuvo en ese almuerzo cuando a las mismas horas estuvo en esa reunión, en esa inauguración? ¿Qué más? Ahí lo tenemos en las fotos también, dando la conferencia magistral. Ahí también tenemos las fotos recibiendo las certificaciones. Ninguno de los miembros partidarios de este gran parlamento quiere llevar a un proceso a una persona inocente, por lo menos de estos hechos que se imputan. Si habrá más hechos a imputar, habrá su momento para defenderse. ¿Qué hubiese sido si nosotros no hubiésemos tenido esta oportunidad para defendernos? Ninguno de ustedes hubiese podido escuchar estos argumentos y estas pruebas que la subcomisión no la ha querido ver, porque estaba en un momento y en una circunstancia muy peliaguda. ¿A quién le gusta tener una decisión, un juicio, un fiscal, un juez, un parlamentario que emita decisiones en contra de las pruebas? ¿Con quiénes estuvo? ¿En qué almuerzo estuvo en Costanera? Cuando el ciudadano Orlando Velázquez llegó, recuerden que se acabó, terminó la reunión de Walter Ríos con el grandazo a las 3:41. Recuérdenlo, está en el informe de videovigilancia. ¿A qué hora llegó? Según el informe de videovigilancia, el señor Orlando Velázquez llegó a las 3:58. Casi 20 minutos después, 20 minutos, la mitad de lo que me están permitiendo a mí hablar frente a todos ustedes. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer? ¿Cuántas cosas no suceden ahí? Y hay pruebas de que llegó, porque el mismo acta de videovigilancia describe que llegó a las 13:58. ¿Con quiénes almorzó? Ahí está. La presidenta de la universidad, Lastenia Fernández Pérez. Difícil de haberla podido convocar para que nos diga algo si estuvo o no. ¿Quién más? El rector Luis Hurtado Valencia. ¿Ustedes consideran que la defensa o mi patrocinado, el ciudadano Orlando Velázquez, tendría las agallas de decirles falsamente que estuvo con todas estas personas cuando no estuvo con estas personas, cuando no estuvo con Walter Ríos, sino con estas personas? Nombre y apellido, cargos, fotos, circunstancias, diplomas, inauguración. Vicerrector, doctor Aarón Ollarse Yuseli. ¿Quiénes más? Estuvieron funcionarios del CNM. Marco Antonio Rojo Rojas, jefe del Gabinete de Asesoría Técnica. Tan difícil y complicado es llamarlos a declarar o haberles tomado alguna precisión. ¿Quién más? Raúl Martín Vidal Coronado, asesor de la alta dirección. Y ahora, ¿saben qué? Estaban las asesoras de imagen, la señora Sandra Loaiza, asistente de protocolo y visitas oficiales. ¿Cuándo has visto? No sé, puede suceder, todo puede suceder. Pero en esta visita oficial, un caso de cohecho, un caso de coima del señor Canahualpa. Increíble, increíble. Y también los delegados de la SOCA, Gacay, José Luis Juárez y Alberto Sueyoshi. Y como cereza de esta acusación que no ha valorado estas pruebas, tenemos la factura. Porque recuerden cuál es el modus operandi. Hay indicios de actividad, de móvil, de mala justificación. Hay indicios. Y entonces, ¿qué significa cuando yo les digo, no pagó Walter Ríos, no estaba en su almuerzo, nosotros, ¿qué fue? Entrego la factura. ¿Y de quién? ¿De quién sale registrada la factura? De la Universidad de las Américas. La Universidad de las Américas lo pagó. Entonces no lo pagó ningún Canahualpa, no lo pagó ningún Mamani, lo pagó la Universidad de las Américas, como en verdad sucedió. Y entonces el almuerzo en el que estuvo mi patrocinado fue uno protocolar, no fue uno subrepticio, oculto, informal, un escenario cerrado donde se va a cometer algún acto ilícito, sino todo lo contrario. Por eso que los congresistas Costa Santolaya y el congresista Velázquez Quequén en algún momento describieron que existía alguna duda frente a estos temas, pero ahora viéndolo con paciencia y en verdad con la serenidad que significa, señores miembros de este Congreso, ¿correcto? En verdad, ¿esto está para tener una duda? No es que desde que he iniciado todas las pruebas que he dicho, desde los acusadores y las nuestras, ¿no son todos a nuestro favor? ¿Cómo es eso de llevarle a una persona, a un ciudadano, a pasar este antejuicio y llevarlo a que les pongan a una prisión preventiva por la presión mediática? Ninguna de estas pruebas lo tiene ninguno de los ex consejeros.
¿Qué más decimos? Existe un audio. El audio, y esto es sumamente importante porque escuchen, este es una gran indicio, es una gran prueba documental de inocencia de mi patrocinado. Por favor, si quisiera por este minuto que me escuchen, por favor. Registro de comunicación número 5. Firma fiscal Sandra Castro. Por favor, que me autorice la... Autorizado el audio. Ok. La imagen, ¿sí? Ok. Registro número 5, firma Sandra Castro. Fecha 27 de abril del 2018. Dice, hora 13:46, o sea, 1:46. Número de origen, Walter Ríos. Número marcado, Mamani. Este es un indicio sumamente importante porque muestra cómo pues el grandazo actuaba, ¿correcto?, para estos casos. Y en otro caso similar, en el que se imputa a nosotros de Canagualpa, en este audio es Mamani. Escuchen, por favor. Armando, no hemos conseguido el audio, pero por favor está el documento, por favor. Armando, está en la página, la fecha 27 del 4 del 2018. Señor abogado, han concluido los 53 minutos, pero con el mismo criterio que hemos utilizado con los anteriores expositores, vamos a darle 5 minutos para que pueda concluir, ¿sí? Armando, dice Armando Mamani. Armando, aló doctor Walter. Armandito. Armando, sí doctor Walter, ya. Ándate al Costanera. Ahorita, donde estuvimos ayer. Si este audio, discúlpeme, es del 27 del cuadro, ¿cuándo estuvieron ayer? El 26. Fecha más o menos a una semanita del evento de la Costanera, del tema del señor Canagualpa. Escuchen, dice, ahorita donde estuvimos ayer, ¿qué prueba esto? ¿Conoce la Costanera? ¿Y de quién se va a hablar? De ese consejero hace arreglos en la Costanera. ¿Correcto? Dice, para que lo saludes al consejero Iván Noguera. Un saludo nomás, ¿ya? Armando, a Costanera, Walter, donde estuvimos ayer, Armando, acá doctor, Walter, sí, llévate billete para que pagues la huevada. Mil respetos, por favor. Mil respetos, así dice la transcripción, mil disculpas. Ya, Armando, ya doctor, y se va a Costanera 700 a dicho evento. ¿Qué es esta prueba? Esta es una prueba subsecuente, se llama. Es una prueba complementaria. Es un indicio de oportunidad, porque se ve que los sujetos conocen el lugar. Es un indicio de participación. Es un indicio de capacidad. Es un indicio de presencia. Señores, y entonces ahora ya entendemos por qué el señor Iván Noguera presentó un escrito a la subcomisión permanente del señor Pacori. Presentó un escrito diciendo, señores, sobre este audio, por si acaso el más grandazo de todos se refiere al cargo. El más grandazo de todos es Orlando Velázquez. Y entonces la subcomisión del señor Pacori, la subcomisión permanente, perdón, le hizo caso al señor Iván Noguera. O sea, el más grandazo dijo que no era el grandazo y que era el más chiquito y todos le creyeron. Para ir culminando. Y entonces, correcto, Orlando Velázquez no participó. Es ilógico, es absurdo que a partir de ilusiones, de decir que el chiquito es el grandote, a partir del don de la ubicuidad, que mi patrocinado, que el señor Orlando Velázquez ha podido estar en 2 lugares al mismo tiempo. Es más que Henry Houdini. Es más, puede tener el don de la ubicuidad. Tiene el don de Dios. Y entonces no es posible que le digan a mi patrocinado, al señor ciudadano Orlando Velázquez, que tiene el don de la bilocación, de estar en 2 lugares en el mismo horario, en el mismo tiempo, en el mismo momento. Además, llamadas
Orlando Velázquez no tiene ni una sola llamada con Walter Ríos. 5 llamadas hay de Walter Ríos con Canahualpa, una llamada de Walter Ríos con Gianfranco Paredes, llamada de Guido Águila con Mario Mendoza, llamada de Mario Mendoza con Walter Ríos, pero ni una llamada con respecto a este tema de Canahualpa no se le menciona. Y entonces, nosotros no queremos que se acuse, ¿correcto?, diciendo que mi patrocinado tiene el don de la ubicuidad o por ilusiones. No queremos que exista una acusación de magia a la inexistencia de pruebas. Ni siquiera queremos una acusación al estilo de Sherlock Holmes. Queremos una acusación que tenga indicios suficientes de que en verdad esta persona se le puede levantar el antejuicio para que pueda defenderse a otra instancia. Por lo tanto, solicitamos que se confirme el archivamiento de los hechos 6, 10 y 11 en relación a lo que se dispone, ¿correcto?, con respecto al juicio político dispuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 2, disponer el archivo del hecho 9, la supuesta comisión del delito de cohecho, porque no existe. Acá no es insuficiente, por favor, las palabras y el castellano es muy claro. Acá no es insuficiente indicio, acá es inexistencia de indicio, no existe indicio. Y se confirme el archivamiento de la imputación jurídica de criminalidad organizada, porque no solamente no existe. Sí. Señor abogado, le vamos a dar 30 segundos para que pueda concluir, por favor. Acreditado que no es parte de esta criminalidad organizada. Muy agradecido con todos. Buenas tardes.